Un saludo a quienes de provincia nos ven. Por ahí les mandé un mensajito si me pueden ayudar a decirme Nuevo Laredo, Guadalajara, Jorge Guerrero, Teresa. Hola Teresa, gusto en saludarte. Raúl, Nuevo Laredo. Mi querido Sergio Guacuja, ya te vi. Un gusto, un abrazo. Matamoros, Temisco, Morelos. Órale, hace rato que no ando por Temisco. Estado de México, Tecate, Bajo California. Un gran lugar allá cerca de la rumorosa Cancún, por supuesto. Pues vamos empezando, señores. Como ven, hace 2 semanas vi aquí la charla sobre el tema de las facturas falsas. Hoy voy a entrar a otros temas de la reforma fiscal, en particular temas del Código Fiscal de la Federación. Son aspectos igualmente técnicos, algunos muy elaborados, unos muy prácticos. Algunas reformas eran necesarias, vienen a llenar algunos huecos, a quitar algunos aspectos que sí era necesario. Por el otro lado, en medios de defensa la ponen más complicada con las garantías del interés fiscal. En una presentación que la voy a poner para efectos, si quito mi cámara, por supuesto, para efectos de tener alguna guía, pueden hacer las preguntas Coatzacoalcos, Aguascalientes, Querétaro, Puebla, Cancún. Un gusto a todos saludarlos. Ya no me detengo más, si no se me, en el puro saludo se me va a ir el tiempo, ¿no? Les digo que tengo esta presentación, que por supuesto ustedes la van a recibir quienes se suscribieron a través de la plataforma de Zoom. Si no, va a estar alojada, al igual de el de las facturas falsas, va a estar alojada en mi página personal. Un momento más lo daré. Pueden poner todas las preguntas que tengan en el chat o en la ceja de preguntas y respuestas, ¿no? Empecemos entonces, porque nada más tenemos programado 1 hora, es bastantito material, algo. A ver, vamos empezando por recordar cuáles son los propósitos de la reforma fiscal, insisto, el Código Fiscal. El primer tema ya lo vimos y está explícitamente dicho en la exposición de motivos de la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 8 de septiembre. Pues es que hacía falta, para efectos del 19 constitucional, construir un tipo penal que se refiriera a las facturas falsas. De eso hablamos la clase pasada, la sesión pasada, no me detengo. El foco está puesto en prisión preventiva oficiosa, claramente, así manifestado. Hay muchos aspectos técnicos ahí en la parte penal fiscal. Yo creo que a principios de enero daré otro live aquí, invitaré a un buen amigo penalista que sepa de temas fiscales para que nos dé sus impresiones técnicas sobre este nuevo delito y la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Segundo aspecto, fortalecer las herramientas del SAT para combatir esquemas complejos de evasión fiscal, en particular aquí lo que se está refiriendo es a los factureros. Detener a contribuyentes, inhibir conductas de contribuyentes que usan factureras para realizar operaciones indebidas, y bueno, pues la modernización de procedimientos y fortalecer la seguridad jurídica de los contribuyentes. Esto de modernizar procedimientos, fortalecer la seguridad jurídica y transparentar la actuación del SAT es un caballo de batalla. Cada reforma fiscal trae este mismo estribillo, ¿no? No hay nada nuevo. Esto como a manera de contexto. Viene lo que sí se ha manejado bastante en medios de comunicación y en redes sociales, por supuesto, todo el tema de la fiscalización digital. Hay un paso importante del SAT en esta materia. Eh, Primero, en lo que corresponde a las plataformas de servicios digitales, el 21 de noviembre ya el SAT publicó la primera lista de plataformas. Está Amazon, bueno, las tablas de caballo de batalla, Amazon, Apple, eBay, bueno, también está TikTok, Facebook, X, bueno, aparece Tinder, por cierto, pero veamos en qué consiste, ¿no? Aquí está la obligación.
Es un nuevo artículo que se le añade al Código Fiscal y se refiere a los contribuyentes que proporcionen servicios digitales. No me voy a detener mucho porque se trató de una reforma que ya tiene unos 3 o 4 años para obligarles a que paguen IVA. En su momento eso fue analizado. Esto es plataformas digitales cuya residencia fiscal o residencia social, residencia mercantil esté en México o fuera de México. Eso es indistinto. Debe permitir al SAT en forma permanente el acceso en línea y en tiempo real únicamente a la información que permita comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales que obre en sus sistemas o registros en los términos que establezca el SAT en reglas de carácter general. Las plataformas tienen que permitir el acceso y si no, se les va a bloquear el acceso al servicio digital. Eso está previsto, es decir, les bajan el switch, pues, ¿no? Todo esto con medidas tecnológicas y las autoridades fiscales deberán celebrar convenios con la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones. Esto presenta, se ha comentado, lo reitero, la lámina pues, ahí presenta lo que acabamos de leer. Esto presenta el tema de la privacidad de la información que subimos, el uso que hagamos de las plataformas, porque al momento en que se permite alzar de manera permanente, y es 24 horas por 7 días por 365 días, ¿no? Siempre. Tiene que permitir el acceso. eh, mm, no hay una restricción respecto del uso que estamos dando a las plataformas, ¿verdad? Sí es un tema delicado. Habría que ver de qué manera las plataformas se van a defender o no. O en su caso, los usuarios tendríamos que hacer algo en esta materia. Ya se ha expuesto mucho aquí, nada más lo pongo en medios de comunicación, el tema de la privacidad de la información. Ese es lo que está en suerte aquí. El SAT ha dicho que nada más se va a abocar a la información que corresponda al cumplimiento en el pago del IVA, pero es lo que el SAT ha dicho, no es lo que está en la ley. Faltará también ver qué aparece en las reglas generales, pero ya que, insisto, y con esto concluyo, ya que se tiene el acceso a la plataforma de manera permanente y sin límite alguno, pues propiamente lo que pueden hacer los funcionarios del SAT es acceder a toda la información, toda la información. Eh, aquí está lo que afirmó el SAT, ¿no? Lo que comentaba, no tiene fines de espionaje digital, mm, no hay usuarios de plataformas digitales. El acceso al SAT es únicamente para comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales. A mí esto me cuesta trabajo, bastante, porque el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de IVA en particular corre a cargo de las plataformas digitales. Es decir, nosotros, usuarios de las plataformas, no tenemos obligaciones fiscales por cumplir. De ahí que se resulte extraño que el SAT tenga este acceso, ¿no? No, esta justificación no, no alcanzo a ver la dimensión o la razón o la efectividad que pueda tener. Enfocada solamente, dice el SAT, en la información fiscal de las plataformas en materia de IVA, pues eso es otra cosa. El cumplimiento en materia de IVA tendría que hacer, entonces, permitir el acceso para otros propósitos que no fueran el acceso a los usuarios, ¿no? Hacer más eficiente la recaudación del sector. Yo creo que las plataformas, al momento que nos trasladan el IVA, conforme a la regulación que se establece en la ley de la materia, pues, no, para ellos no significa ningún costo. Insisto, una cosa es que se fiscalicen las plataformas y otra cosa es que se tenga acceso a la información de los usuarios, ¿no?
Otro cambio importante, también es en las facultades de comprobación, que básicamente se concentra en tres, todas visitas domiciliares, las clásicas, las visitas de auditoría, pues, en el domicilio. Hay visitas domiciliares especiales que están previstas en el código, incluso en la Corte, son las que se hacen fast track, de manera expedita. La Corte anterior declaró su constitucionalidad, había dudas de si eso era factible o no al realizarse, y ahora, para efectos de los comprobantes fiscales falsos, lo que vimos hace 2 semanas es que estas visitas domiciliares especiales precisamente van a tener como propósito comprobar la veracidad de la información que se asienta en los comprobantes fiscales. Si recordamos, se adicionó una fracción 9 al artículo 29A, los requisitos de los comprobantes fiscales digitales por Internet, y ahí se dice que deben consignar operaciones verdaderas y actos jurídicos reales, ¿no? Ahora, con esa visita domiciliaria, entre otras cosas, se van a verificar esos comprobantes fiscales. Y también la verificación física de bienes. Ahora, en todas estas visitas, se hace un añadido. Esto se intentó hacer hace, creo que era unos 8 o 10 años. Y hubo una reacción muy fuerte en el gremio de abogados, de contadores, el gremio empresarial, para incluir esto que está aquí. Tratándose de visitas domiciliarias y verificación física de bienes durante el transporte, ya le comenté cuáles eran, el SAT podrá autorizar en la misma orden de visita o verificación el uso de herramientas tecnológicas para generar de manera indistinta, o sea, a lo que toque, fotografías, audios o videos del desarrollo de las diligencias que practiquen, cuya impresión o archivos electrónicos serán anexados a las actas que levanten y servirán como prueba, entre otras circunstancias, de las características del lugar, fecha y hora en que se desarrollaron, personas que participaron, de los hechos y omisiones que se conocieron, así como de los bienes descubiertos al amparo de la orden respectiva. Ciertamente, el SAT ha tenido problemas para poder acreditar ciertos hechos. Aquí el tema vuelve a caracterizarse por el tema de privacidad, ¿no? No hay restricción, no hay condiciones en ley. Puede que algo se establezca en reglas generales o en el reglamento del Código Fiscal de la Federación. Lo que sí vemos, en definitiva, es un mecanismo cada vez más potente de las autoridades fiscales para digitalizar actuaciones. Tenemos, por un lado, que los contribuyentes somos digitales, ¿no? Evidentemente somos personas físicas, pero ya somos contribuyentes digitales. Nuestra participación física está disminuida completamente, salvo para darnos de alta, registrar nuestros datos biométricos, eh, la firma electrónica avanzada, el certificado de sello digital. Todo lo demás es digital, subimos la contabilidad de manera digital, presentamos contribuciones de manera digital, hacemos los pagos de impuestos de la misma manera, tenemos buzón tributario, etcétera. Entonces, todo esto se va sumando y va configurando un perfil más potente de todas las herramientas digitales que tiene el SAT para controlarlos y vigilarlos. Yo utilizo una expresión que viene al caso, que es el SAT es el Big Brother fiscal, ¿no? Tiene toda la información. Ahora, respecto del Registro Federal de Contribuyentes, aquí lo que el SAT busca y aparece abajo es depurar el padrón de contribuyentes inactivos y prevenir riesgos asociados a la suplantación de identidad y el uso indebido de comprobantes fiscales. Sí hay un tema ahí con la base de datos que maneja el SAT en el Registro Federal de Contribuyentes. Se habla de que son varios cientos de miles de contribuyentes que no deberían aparecer.
por eso es esta reforma, si la leemos, básicamente las condiciones para proceder a la suspensión de actividades o disminución de obligaciones o la cancelación del RFC son las mismas. Si el SAT detecta en un determinado tiempo que no hay actividad, declaraciones o avisos, es estar totalmente inactivo durante 3 años para la suspensión y 5 años para la cancelación. Y lo más importante para el SAT, que no cuente con créditos fiscales a su cargo. Esto está añadido en estas fracciones 12 y 13. Ya vimos en qué casos se suspende cuando en los 3 ejercicios inmediatos anteriores se den los supuestos que ya comentamos. No tiene actividades, no tiene declaraciones presentadas, es decir, es un contribuyente inactivo. Se suspende y se cancela cuando sean 5 ejercicios, como dice la fracción 13, ¿no? Digamos, esto es de trámite. El SAT lo va a monitorear. Seguramente ya tiene inventariado a qué contribuyentes le va a aplicar la suspensión y a qué contribuyentes le va a aplicar la cancelación. Esto tiene un poquito de contradicción operativa, porque si ustedes liquidan una sociedad y la quieren dar de baja, les ponen 1000 pretextos para no darlas de baja, no cancelarlas en el registro federal de contribuyentes. Y ahora sale esto que si de 3 y 5 años, pues creo que se van a suspender o cancelar. Esto es muy interesante, muy, muy interesante. A ver, y esta es una propuesta que tiene hace muchos años, ¿eh? Fácil, unos, híjole, que yo recuerde más o menos de 2014, si no es que antes. A ver, aquí eh, puede, puede suceder, pongo un ejemplo, de que Luis Pérez de Hacha aparezca en una sociedad, vamos a llamarle EFO 1, ¿no? EFO 1, de las publicadas en el artículo 69B. Y luego Luis Pérez de Hacha, pues aparece en sociedades 2, 3, 4, 5, 6, 10, 100, puede ser 200. No hay usualmente es ilimitado el número de sociedades en las que Luis puede aparecer, considerando que está en el EFO 1 del 69. Lo que se dice, y se sigue insistiendo, es que si Luis, me refiero a Luis, pero no me parecen Hugo, Paco y Luis, ¿no? Pérez de Hacha, eh, o Macpato, aparecen en una EFO, pues automáticamente se podría eh, asumir o construir una presunción de que las dos sociedades, a las 100 en que aparecen Hugo, Paco y Luis Pérez de Hacha, también tendrían que ser EFOS, es decir, pertenecen a la misma cartera de factureras o al mismo dueño de las factureras. El que sea y que yo sea el dueño de las factureras. Hay otro dueño, yo soy el que aparece como accionista. Entonces siempre se ha dicho eso, oye, ¿cómo es posible que si Hugo, Paco y Luis Pérez de Hacha aparecen como factureros en varias sociedades, no te vayas contra las otras sociedades? Bueno, ahora lo que se está haciendo es decir, bueno, no nos vamos a ir todavía por ese camino de presumir o asumir que las otras sociedades también son factureras. Lo que sí vamos a hacer, que es un buen paso, ¿eh? Lo que sí vamos a hacer es que cuando Hugo, Paco y Luis Pérez de Hacha sean representantes legales o sean socios o accionistas o de cualquier otra forma formen parte de su estructura orgánica, consejo de administración, administrador único, lo que corresponda, pues, conforme a la estructura orgánica, ya no le des la inscripción a las nuevas sociedades mercantiles, a las nuevas personas morales. Por ejemplo, y aquí viene el listado, ¿no? Si a Luis Pérez de Hacha, Luis Pérez de Hacha, tienen procedimientos ellos en lo personal de restricción de certificado sello digital, entonces las nuevas sociedades que vengan a inscribirse no se van a poder hacer.
Y lo mismo pasa con el listado definitivo de EFOS-E2, el listado definitivo del 69B bis. Este se refiere a pérdidas fiscales ficticias, o bien que emitió comprobantes fiscales falsos, ¿no? Lo que vimos en la sesión pasada, conforme al procedimiento del 49 bis, las visitas domiciliarias específicas para comprobantes fiscales falsos. O bien tengan a su cargo créditos fiscales firmes. Yo, Luis, tengo un crédito fiscal firme que tengo que pagar. Si nos vamos así, claramente, pues podríamos poner algunos ejemplos de personas físicas a quienes se les puede, el hecho de tener créditos fiscales firmes puede impedirles registrar otras sociedades. O bien si Hugo, Paco y Luis están no localizados. O bien si Hugo, Paco y Luis cometieron delitos fiscales. Esta es una primera barrera de entrada que se está estableciendo, cuando menos para evitar que hacia el futuro existan nuevas personas morales que puedan ser factureras o que pueden dedicarse a la compra de pérdidas fiscales y en una práctica muy decaída, o bien muy disminuida, o bien que puedan aparecer con otras actividades ilícitas, ¿no? Prácticas fiscales ilícitas. Aquí está el artículo, nada más para que lo tengan ustedes como referencia. Se está añadiendo esta fracción 14 al Código Fiscal de la Federación. Como vemos, una parte estructural de la reforma fiscal del próximo año está en el Código Fiscal. No se han aumentado impuestos, salvo el IEPS a cigarrillos y alimentos chatarra, bebidas chatarra, juegos violentos. Por ahí tengo una cápsula que grabé sobre eso. Ahora aquí sí nos vamos a entender un poco más, porque esta sí es una reforma de fondo en, en el Código Fiscal de la Federación. Pongo el contexto para tenerlo presente. Al día de hoy, y así va a estar hasta el 31 de diciembre de este año. Eh, el 31 de diciembre de este año, cuando los contribuyentes vamos a juicio, ¿no? Presentamos un recurso, me refiero en materia fiscal, por supuesto, y en algunos supuestos el Código Fiscal o las leyes procesales eximen, liberan de la obligación de constituir garantía del interés fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner el ejemplo. Si a Luis le fincan un crédito de 100,000 pesos, un crédito fiscal por concepto de impuestos sobre la renta masiva, multa, recargos, actualización, todo lo que trae aparejado un crédito fiscal. Lo que me pide el Código Fiscal es que yo garantice el interés fiscal, es decir, que garantice los 100,000 que me liquidaron, es decir, el crédito fiscal que me impusieron. Y hay otras reglas, ¿no? Que garantice los 12 meses siguientes de actualización y recargos, etcétera. Y eso pues se ha hecho bajo diferentes mecanismos, que si fianza, que si hacen garantía en la negociación. Lo que quiero decir es que una condición para que el fisco no inicie el procedimiento administrativo de ejecución, es decir, no embargue bienes del contribuyente, no tome posesión de ellos o no haga intervención con cargo en la caja. Es que el contribuyente, por un lado, impugne el crédito fiscal, lo combata, y por el otro, constituya la garantía del interés fiscal. Durante muchos años lo típico fue una fianza, ¿no? Una compañía fianzadora emite la póliza, entonces el contribuyente presenta la demanda, un juicio, promueve un juicio, y por el otro constituye la garantía del interés fiscal, fianza ante el SAT. Ya el SAT entonces dice, pues ya está garantizado el crédito fiscal con la fianza, está impugnado, no inicio procedimiento administrativo de ejecución, en pocas palabras, no embargo.
Eso había estado de manera muy flexible, pero ahora se va a cambiar. Ahora se va a cambiar. Con, un, con varios enfoques. El primero, la lista, los medios de garantía están ahora de manera secuencial y obligatoria. Es decir, si ustedes ven el punto 2 de esta gráfica, el orden obligatorio dice, tienen que seguir el orden de las garantías que está en el lado izquierdo. Ahorita les voy a explicar. El billete de depósito siempre se deberá otorgar y podrán complementarse con otros medios. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora los medios de garantía, en primer lugar, antes de cualquier cosa, se tiene que constituir un billete de depósito en el Banco del Bienestar. Es decir, en el caso que estaba comentando de Luis Pérez de Hacha, el crédito por 100,000 pesos, crédito fiscal, pues tengo que constituir un billete de depósito en el Banco del Bienestar. ¿Cómo va a operar esto? Pues que yo tengo que, como es un billete de depósito, esto significa que yo tomo los 100,000 pesos para lo que corresponda, voy a la caja, así literalmente, a la cajero del Banco del Bienestar, entrego los 100,000 pesos y me dan una constancia, un billete de depósito. Hagan de cuenta, digo, tiene su nombre, pero haz de cuenta que me dan la hoja rosa, ¿no? La hoja azul, donde dice depositó en favor del SAT, en Banco del Bienestar. Si yo gano el juicio, teóricamente, pues me lo devuelven. Nada más que no está previsto que me lo van a devolver con intereses. Pero el hacer el billete, constituir el billete de depósito por 100,000 pesos más los 12 meses siguientes, o pagar el crédito fiscal es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque yo voy a dar salida a 100,000 pesos más los 12 meses siguientes. Eh, Esto hace inefectiva la garantía. Entonces, lo que quiero decir es que el billete de depósito, Banco del Bienestar, o el pago del crédito fiscal de SAT es la misma cosa. De hecho, puede resultar más interesante pagarle al SAT que constituir el billete de depósito. Lo que pasa es que pagando al SAT, por un lado, tenemos que sí van a generar intereses, a diferencia del billete de depósito, que no está previsto en la causación de intereses. Por un lado, pero en contra se tiene que si yo le pago al SAT, ahí nos vemos con la devolución, ¿no? Esa es la cosa. Ahora, si el billete de depósito no alcanza, ahorita vamos a leer el texto, entonces, porque la capacidad económica del contribuyente es insuficiente, y pensemos en créditos fiscales como ahora los que están de moda, ¿no? De Ricardo Salinas. Pues probablemente sus negocios valgan más de los 50,000 millones de pesos que saca de cuenta el SAT, quizá. Pero tener el dinero líquido, 50,000 millones, para darlos en depósito, eso sí está distinto, ¿no? Es decir, estamos hablando, y si los tuviera es privarse de capital de trabajo operativo. No quiero decir, eso es aparte. Nada más estoy poniendo la proporción. Si es para Luis Pérez de Hacha, si son 100,000 pesos, pues es un dineral, ¿no? Y teniéndolos o no teniéndolos. Eh, pero conforme a la capacidad económica se puede decir, no, pues es que eh, eh, este contribuyente sí tiene esa capacidad económica, no hay reglas, no hay reglas. Se están esperando las reglas generales del SAT, no debe tardar en emitirlas. Por ahí a mediados de diciembre, a más tardar, van a estar publicados, que tienen que contemplar cómo se va a manejar esto, ¿no? Luego, si el billete de depósito no alcanza, entonces te vas al siguiente escalón, que es carta de crédito emitida por instituciones financieras. Aquí lo que falta ver es qué institución financiera se va a aventar el miedo de emitir una carta de crédito, ¿no? Porque propiamente emitiendo la carta de crédito, lo que hace la institución financiera es se sustituye en el cumplimiento de la obligación a cargo del ISS. No es una responsabilidad solidaria, es una carta de liquidación, ¿no? Es decir, si no, si, si, si Luis pierde su juicio, quien va a pagar es la institución bancaria. Ahora,
Eso es de manera subsidiaria al billete de depósito. Luego, si, si el billete de depósito y la carta de crédito no alcanzan, bueno, se puede constituir prenda o hipoteca. Esto ya está previsto en la actualidad, siempre han estado previstos. El billete de depósito y la carta de crédito no necesariamente sí estaban reconocidas como medios, pero no en esta secuencia obligatoria. La prenda o hipoteca, la verdad, a mí nunca me ha tocado verlo. Desde 1980 que empecé a trabajar en estas materias, 17 de septiembre de 1980, nunca me ha tocado ver la constitución de una prenda o hipoteca para garantizar un crédito fiscal. No quiero decir que no existan, ¿no? Y en cuarto lugar, se pone de manera subsidiaria la fianza, que durante muchos años, fechas recientes ya no tanto, pero durante muchos años, la fianza fue el mecanismo ideal para garantizar los créditos fiscales. Ya las compañías afianzadoras tenían muy hechos el mecanismo para decirles a los clientes, contribuyentes, sí, pero me constituyes una garantía, una contragarantía por la fianza de 2-1. Luego ya las fianzas, se modificó la ley de fianzas para que las afianzadoras no chicaneen el pago de los créditos fiscales, sino que están obligadas a pagar y recibir contra el requerimiento que efectúa el SAT de manera inmediata. Y luego viene también el embargo administrativo de predios no rústicos que estaban sucediendo. Bueno, la obligación solidaria es un tercero, ¿no? Pues llega mi hermano Jesús y dice, oigan, pues yo asumo la obligación solidaria de pagar por cuenta de Luis el crédito fiscal de los 100,000 pesos, sí, pero ¿cómo lo vas a asumir esa obligación solidaria? Entonces, pues vamos a tener que seguir el mismo caminito, billete de depósito y la carta de crédito de Jesús, ¿no? En favor de Luis, la prenda, hipoteca y la fianza. Y al final está el embargo administrativo, excepto de predios rústicos. Es que aquí, en eso del embargo administrativo, hubo chicanas así espectaculares, ¿no? Digo, todo arreglado con los segundos funcionarios del SAT porque daban predios ahí en el monte, ¿no? Que le ponían además un valor acá superlativo. Entonces, pues aquí también están poniendo un coto. Vamos a leer el texto legal. Primero lo expliqué. Bueno, en el punto 3, lo adelanto, el punto 4 va a ser más adelante. Debe cubrir el crédito fiscal, lo que dije, los 100,000 pesos y los recargos de 12 meses siguientes, un año. El SAT vigilará que sean suficientes. Si no son, requiere el contribuyente para que vaya completando con la secuencia obligatoria que acabamos de comentar. Y por lo tanto, el SAT puede ordenar su actualización, ¿no? Aquí está lo que les comenté, ¿no? Fíjense, emitido por institución autorizada, las cartas de crédito, hay instituciones autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores para emitir carta de crédito, prenda, excepto bienes intangibles también. Ahí los contribuyentes daban con prenda marcas, ¿no? Y no hasta hola, ¿no? Eran marcas Papito y le ponían un valor elevadísimo. Digamos que también esto es una reacción por parte del SAT en contra de abusos. Sí, nos pone contra la cuerda. Ahora sí que se pasaron de tueste, pero ya está en la ley, ¿no? Ahora, una de las grandes preguntas es ¿y cómo nos vamos a defender? Hipoteca, a excepción de los inmuebles con características de predio rústico. Fianza, que no gozará de beneficios de orden de exclusión, eso siempre ha estado. Obligación solidaria que compruebe, el caso que le está diciendo a mi hermano Jesús, que compruebe su idoneidad y solvencia conforme a reglas federales, y el embargo en vía administrativa de negociaciones, bienes muebles tangibles e inmuebles. Los bienes muebles tangibles para efectos fiscales, recordemos que son para efectos civiles los bienes corpóreos, ¿no? Excepto aquellos con características de predio rústico. Y luego, pues aquí está ya. Las contribuyentes podrán ofrecer como garantía en todos los casos la modalidad señalada en la fracción 1, es decir, ya quedamos, billete de depósito, ¿no? Hasta por el importe máximo de su capacidad económica. Y ahí viene, y eso cómo se come, ¿no?
aún y cuando no sea suficiente para garantizar el interés fiscal. Es decir, siempre vamos por billete de depósito, siempre. Y en la misma solicitud, combinarse con alguna de las formas y en el orden que les dije, ¿no? El orden no lo podemos soltar. Se combina, pero sigue ese orden. Que al efecto se establece en este código, en este artículo. Y en ese caso, los contribuyentes, para seguir el orden, deberán demostrar la imposibilidad para garantizar sus arreglos fiscales bajo las modalidades previstas en pues, las que vimos, ¿no? En ese orden, presentando la documentación que acredite dicha situación. Lo que se ha analizado es que no hay forma de, no hay forma de cómo acredites. Puedo acreditar riqueza, ¿no? Con mi patrimonial, mis estados de cuenta bancarios, pero no puedo acreditar mi no riqueza, ¿no? El tema negativo. Entonces faltará ver cómo lo va a considerar el SAT. El reglamento establecerá requisitos y la autoridad fiscal vigilará que sean suficientes, ¿no? Y lo de abajo tiene que ver con los medios de defensa y ahorita voy a hacer un comentario. En los casos que, de acuerdo con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es decir, juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o en su caso, juicio de amparo, la suspensión contra actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos de naturaleza fiscal, el interés fiscal se debe garantizar ante la autoridad exactora, es decir, ante el SAT. El exactor es la autoridad que cobra, ¿no? Ante el SAT, conforme lo establecido en este artículo. Ahora, aquí dice que la ley de amparo, mm, lo que se dice, ya las reformas a la ley de amparo, pues ya van por otro camino, pero después se juicio se ajuste en la ley de amparo para decir cuáles son los mecanismos de garantía que se tienen que otorgar. Aquí nada más, para quienes están familiarizados con el juicio de amparo, este artículo 141 puede, falta hacer un buen análisis, puede considerarse que establece requisitos más gravosos que los establecidos en la ley de amparo para conceder la suspensión. Y por lo tanto, se constituye una excepción al principio de definitividad del amparo, lo cual da la posibilidad o daría la posibilidad, faltará explorarlo, de que los contribuyentes opten por el juicio de amparo indirecto en lugar de acudir a medios ordinarios de defensa como recurso de revocación o juicio de nulidad. Empiezo a cerrar esta lámina. ¿Qué busca la reforma? Mayor eficiencia para créditos fiscales, asegurar la suficiencia de garantías y combatir prácticas abusivas. Prácticas pasivas, perdón, y abusivas también. Eh, en el recurso de revocación ante el SAT, hasta el 31 de diciembre de este año, sin necesidad de otorgar garantía. Es decir, eh, los contribuyentes, por el solo hecho de presentar el recurso de revocación, suspendían el procedimiento, o todavía suspendemos el procedimiento administrativo de ejecución, no nos cobran, sin otorgar garantía, sin garantizar el crédito fiscal. Esa era una de las ventajas del recurso de revocación. Esa ventaja solo queda en el juicio de fondo. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del 1 de enero de 2026, cuando presentamos recurso de revocación, vamos a tener que constituir garantía del interés fiscal. Eso ya quedó en definitiva. Salvo que nos vayamos al juicio de nulidad de fondo en el tribunal, que es una de las modalidades que existe en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Si nos vamos por un juicio de nulidad ordinario o de tramitación sumaria, vamos a tener que constituir la garantía del interés fiscal. Ahora, ¿qué quieren? ¿A dónde va todo esto? ¿A dónde va? Primero, a que los contribuyentes no presenten más el recurso de revocación nada más para patear el bote, ¿no?
sin constituir la garantía. Y segundo, si en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tenemos que constituir garantía salvo el juicio de nulidad de fondo, entonces lo que se está buscando es que la tramitación de buena parte de los juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa sea en juicios de fondo. ¿Qué quiere decir esto? En conclusión, eh, que la defensa de los contribuyentes se va a encarecer altamente, altamente. Se va a complicar altamente. Y tercero, nada más se deja o se pretende abrir más la puerta a los juicios de fondo, de manera que ya no se hagan valer vicios formales y de procedimiento que puedan anular los créditos fiscales, sino únicamente en verdad se peleen los créditos fiscales que sí tienen defensa. Esa por ahí va la intención. Bueno, no por ahí va. Esa es la intención. Sí nos la ponen más complicada por las razones que acabo de comentar: encarecimiento, complicaciones operativas, afectación de liquidez mayor exposición al riesgo por parte de los contribuyentes. Esto además debemos recordar que va en la línea de otra reforma, la ley de amparo, en donde solo se dice que procede el juicio de amparo, perdón, que es improcedente el juicio de amparo cuando se trate de cobro de créditos fiscales que ya quedaron firmes, ¿no? Entonces ahí tenemos otro tema. Este es para mí, este es junto con los comprobantes fiscales falsos, esta de la garantía del interés fiscal para mí es la reforma crucial. Lo que tenemos que hacer ahora los contribuyentes, los abogados, los asesores fiscales, es buscar cómo es evitar el juicio a toda costa y procurar llegar a arreglos institucionales con el SAT dentro del curso de las auditorías o en las cartas de invitación, la revisión profunda que le llaman, cartas de invitación o ante PRODECON. Definitivamente yo creo que ya eh, pensar en los juicios, vamos al juicio que yo lo gano, y como estamos viendo que se están resolviendo algunos asuntos de amparo, y en el mismo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, yo creo y sí estoy convencido de que la exposición al riesgo por parte de los contribuyentes en los juicios mismos, más el tema que estamos hablando de las garantías, sí ponen en la disyuntiva de los contribuyentes de llegar a malos acuerdos con el SAT y asumir los costos de créditos que pueden ser en ocasiones impagables, pero que podrían ser peor si se va a juicio, ¿no? Digamos que sí hay todo un tema con esto. Insisto, comprobantes fiscales falsos más el, el comprobantes fiscales falsos, el tema de las garantías del interés fiscal, pues sí complican mucho el litigio y las posibilidades de defensa. Regreso a la presentación. Hay otros cambios en el Código Fiscal de la Federación. Voy a empezar con el segundo, que es el recurso de revocación, que dice que no, ya no va a proceder el recurso de revocación contra actos administrativos del SAT, por supuesto, que el contribuyente manifieste desconocer. Es decir, lo que se manejaba como ampliación de recurso anteriormente desaparece, todo se tiene que ir a juicio de nulidad necesariamente. Que exige el pago de créditos fiscales determinados en resoluciones ya impugnadas y que hayan quedado firmes. Esto va en la misma línea de la improcedencia del amparo. No procede el recurso de revocación, en este caso, que exijan créditos fiscales firmes. No procede el juicio de nulidad y tampoco procede el amparo.
el amparo va a quedar solo contra la primera convocatoria al remate, ¿no? Entonces, ya el procedimiento administrativo de ejecución, requerimiento de pago, embargo y etapa de remate se va de frente, ¿no? Y que resuelvan sobre solicitudes de prescripción de créditos fiscales que hayan quedado firmes. Eso aquí lo vamos a ver. Son las nuevas fracciones que se le añaden al artículo 124, que es lo que estamos viendo. Nada más para que ustedes lo tengan como referencia y sí hay que identificar bien, ¿no? Quienes se dediquen a esta materia, las tablas de improcedencia y la reconsideración administrativa. Esta reconsideración es muy útil cuando se trata de asuntos que por alguna otra razón o el contribuyente, a ver, se trata de asuntos en que el contribuyente no se defendió o perdió los juicios, ¿no? Los medios de defensa. Entonces, se reforma para solo prever que se promueva con el ánimo de revisar resoluciones que contengan determinaciones de créditos fiscales firmes y en el supuesto que se demuestre que las mismas se hubiesen emitido en contravención a disposiciones fiscales. Que se hace una reconsideración, es un recurso de súplica, se le llama también. Es decir, oye, esta resolución está mal dictada por estos y y razones, quedó firme, pero revisémosla, ¿no? A veces sí funciona, no es muy usual verla, pero aquí antes decía, y es lo que está testado en el párrafo de abajo, resoluciones administrativas de carácter individual no favorables a un particular. Y esto daba pauta que en reconsideración administrativa se metiera cualquier resolución fiscal, no solo la que determinaba créditos fiscales. Y por eso se hace esta reforma, para acotar o limitar la posibilidad de que se presenten reconsideraciones administrativas de este tipo. Ya vamos a empezar a cerrar esta charla y abrimos, por supuesto, a las preguntas que ustedes tengan. Ahorita, eh, esto de cancelación de comprobantes fiscales digitales por Internet es para, sí, facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con los FDIs. A ver, esto es un tema totalmente contable. A mí me toca verlo en la práctica porque nos consultan o porque hay problemas en revisiones profundas que realiza el SAT. La cancelación de sellos digitales. ¿Cuál es la regla hoy? La cancelación la cancelación de no sellos digitales, de comprobantes fiscales digitales por Internet, se tiene que hacer precisamente al 31 de diciembre de este año, pues, del 2025. No las puedo cancelar antes y se tiene que tener la aprobación del receptor de del CFDI. Ahora se está extendiendo este plazo. Los comprobantes fiscales se podrán cancelar a más tardar en el mes en que se deba presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta. Es decir, la persona moral tiene como fecha máxima para presentar su declaración anual de 2025 el 31 de marzo de 2026. Esto significa que podrá cancelar CFDIs y cancelar los ingresos respectivos el 31 de marzo respecto de operaciones celebradas en 2025. Para personas físicas tenemos hasta el 30 de abril de 2026 para presentar la declaración anual. Por lo tanto, las personas físicas podremos cancelar los FDIs el 30 de abril respecto de operaciones realizadas en 2025. Digamos que es una ampliación del plazo de la cancelación. Esto operaba hace ya algunos años, operaba así, se hizo un cambio. Falta ver cómo vienen las reglas generales para efectos de tener mayor precisión, porque no todos los FDI se pueden cancelar, ¿eh? No todos los FDIs. Bueno, lo de RCICOS, el régimen simplificado de confianza, este es un super régimen para personas físicas, para quienes obtienen ingresos por actividades empresariales
actividades profesionales y arrendamiento, hasta 3.5 millones de pesos en el año, es decir, 300 y cachito de, no, pues, 300,000 pesos mensuales, pueden pagar en una tasa que va entre el 1 y el 2.5%. Es un regalazo de los ingresos obtenidos. Y están liberados de presentar declaración anual, ¿no? Ahora lo que se hace, pues es también se elimina la posibilidad de restricción temporal de certificado de sello digital y también una multa atenuada, ¿no? Ya no tiene la obligación de presentar la declaración anual. Este es un régimen a considerar, ¿eh? A veces me da la impresión de que es subutilizado. Hay un muy buen manual en la página de Prodecon sobre los reciclos. Les recomiendo para ustedes o para personas, empresarios, profesionistas y arrendadores que puedan acogerse a este sistema. Es noble, muy práctico en el pago, es un regalazo, como les digo. Yo creo que no hay que descartarlo, ¿eh? Yo impulso mucho este régimen, sobre todo para aquellos contribuyentes que quieran operar sobre bases ya regulares, ¿no? Que cada vez se les va complicando más estar en la informalidad. Nuevos empresarios, nuevos profesionistas, doctores, abogados, arquitectos, es muy, muy positivo. Eh, Voy a invitar a alguien que sea experto en este tema el próximo año. Este, Vicky Ríos, Virginia Ríos es buenísima con este tema, lo voy a invitar para que nos ayude con una charla sobre este tema. Y bueno, pues ya con esto, 107:52, insisto, ustedes pueden conectarse, suscribirse a este newsletter, es gratuito. Se pueden dar de alta aquí escaneando este código y se pueden dar de alta cuando quieran. Es semanal, lo reciben ustedes sin costo, insisto, y pues ahí aparecen temas de actualidad fiscales y constitucionales y además pues hacemos una reseña de todos los criterios y jurisprudencias que se publican en el Poder Judicial de la Federación. Tiene mucho éxito este newsletter, entonces se los recomiendo, sobre todo porque es mío. A ver, entonces, eh, si gustan, entramos a preguntas y respuestas, como le hicimos en la sesión anterior. Ustedes aquí las ponen directamente a quienes ven en redes sociales, a quienes la ven en redes sociales, ustedes las pueden formular ahí y yo aquí tengo acceso a todas las redes sociales y también aquí en el chat de este grupo. Entonces, pues ustedes dicen si les seguimos, depende de ustedes. Por mi parte ya concluyo la exposición, les agradezco la atención y ustedes mandan. No sé si hay algún tema particular que quieran abundar, yo encantado de la vida. Alejandro Hein, no aparece tu apellido completo, Alejandro, entonces una disculpa, ¿no? Eh, Dices, ¿qué opciones de defensa adviertes en este escenario? Como se diría antes, es la pregunta de los 64,000 pesos, ¿no? Eh, eh, un tópico ahí que no sé, no está claro. El otro día hace 2 semanas, estuve en un panel en donde estuvo el magistrado Juan Carlos Roa, que estuvo en sala exclusiva de fondo, y hizo un comentario muy atinado y creo que con ello doy respuesta a tu pregunta, Alejandro. Eh, la posibilidad de defensa real que tenemos los contribuyentes va a ser en juicio de nulidad de fondo, nada más, para evitar la garantía del interés fiscal. Si nosotros intentamos, ahorita voy a hacer una aclaración, si nosotros intentamos un juicio de nulidad ordinaria por vía ordinaria, o bien intentamos el recurso de revocación, nos vamos a topar de frente y contra la pared. Insisto mucho, contra la pared porque va a ser una descalabrada importante con la necesidad de constituir la garantía del interés fiscal bajo las formas que regula el Código Fiscal de manera secuencial y obligatoria. Digamos que esas son las dos
consideraciones. Empezando por billete de depósito, es decir, que tienes que desprender del dinero en el monto que corresponda al crédito fiscal más 12 meses de garantía. Yo creo que eso excluye la posibilidad de defensa en recurso de revocación y juicio de nulidad ordinaria. Lo mismo pasa en juicio de amparo. Tienes que constituir garantía conforme al 135 del Código Fiscal, que también está pidiendo, perdón, 135 de la Ley de Amparo, que también está pidiendo la constitución de billete de depósito. Entonces, no hay forma de sesgarle, tenemos que entrarle a juicio de nulidad de fondo y siempre que traigas todas contigo como contribuyente, ¿no? Esa es primera consideración. Y segunda, el recurso de revocación, los abogados lo utilizamos en ocasiones de manera estratégica para terminar de perfeccionar o de completar, no perfeccionar, de completar las pruebas de los contribuyentes. Porque, y esto lo vi en la sesión pasada de manera muy rápida, pero ahora lo retomo. Tenemos que recordar que una jurisprudencia de 2011 de la Suprema Corte en materia probatoria determinó que la litis es cerrada en el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La litis argumentativa es abierta, tú puedes meter todos los argumentos, pero en materia probatoria la litis es cerrada. Es decir, tú no puedes presentar en juicio de nulidad nuevas pruebas o pruebas adicionales que no hayas ofrecido ante el SAT. Por eso, ante el SAT, en el recurso de revocación, lo que se hacía para no salir de la instancia administrativa, lo que se hace es se presenta el recurso para completar las pruebas que faltaban por parte del contribuyente que no exhibió, tema de materialidad. Les exhibe y así cuando vas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tiene las pruebas completas. Ahora pues, se va a presentar la disyuntiva entre me voy al recurso de revocación para completar las pruebas, porque ya no lo voy a poner, o evito irme al juicio de nulidad por el tema de la garantía. Va a ser ahí un sopesar de manera muy complicada el tema. Ahora, se tiene una expectativa de que en el reglamento del Código Fiscal de la Federación o en las reglas generales se atenúe, se aminore esta rigidez y esta severidad que se tiene, ¿no? Espero haber, Alejandro, dado respuesta. Ya vi, veo que hay otras preguntas. Alejandro Martínez, el problema con el límite de la cancelación de los componentes es que tú como receptor no puedes obligar al que lo expide que lo cancele. No, definitivamente no. El procedimiento de queja del SAT no es eficaz, pues no resulta en una instrucción imperativa y el resultado máximo que obtienes es que la autoridad considere iniciar facultades de comprobación en contra del emisor. Correcto. Sin embargo, el problema para el receptor es que si el comprobante está vigente y este tiene retenciones, el robot está generando las diferencias y por consecuencia comunicados, versión profunda, suspensión, cancelación de sellos. Alejandro, todo es sí, ¿eh? Por eso le decía yo que no es, este tema es muy contable, va a tener problemas operativos, requiere el consentimiento, pues, y si no, deja embarcado al emisor del CFDI, perdón, al receptor del CFDI lo deja ay, yo me perdí aquí en tu pregunta. Dices, las retenciones tienen que pagarse en este sentido en la aplicación del sexto del Código Fiscal, aun cuando la operación no exista. Es todo un tema. Por eso sí va a ser clave en temas de CFDI que se establezcan reglas generales precisamente para solucionar esta problemática, ¿no? Sergio Guacuja, muchas gracias, querido Luisito, ¿no? Pues muchas gracias a ti, mi querido Sergio. Brillante, gracias. Un gusto tenerte aquí, una eminencia como tú escuchándome, sí es todo un reto. Alfredo Cabrera, Alfredo, gusto saludarte también. Maestro, en el caso de Reciclo, ¿cuál es el plazo para cancelar CFDI de ingresos? Pues ellos no presentan declaración anual. Está buena tu pregunta. Ahora, yo creo que aquí falta ver las reglas generales. Me estoy esquivando mucho de la respuesta porque sin reglas generales está difícil ser atinado en la respuesta, ¿no?
Aquí yo creo que, Alfredo, que debemos de considerar que la fecha de cancelación, con toda la complicación ahorita que nos presentó Alejandro, debe ser la fecha que la persona física tendría que haber presentado la declaración. Es decir, un reciclo sería persona moral, hay reciclos personas morales, sería marzo. Un reciclo persona física sería abril, ¿no? 30 de abril. Esa es mi conclusión así muy preliminar. Raúl Cárdenas, un gusto saludarte, Raúl. La clave sería que el contribuyente no tenga con qué garantizar. Puede ser. Es que si no tienes con qué garantizar, pues es el problema que tiene el SAT ahorita, ¿no? Que no puede ejecutar requerimientos de pago y embargo. Sin embargo, a pesar de ello, recordemos que el SAT tiene la espada de Damocles que siempre deja caer a los contribuyentes, que es la restricción temporal de los certificados de sellos digital o la cancelación de los mismos, ¿no? Entonces, ese es otro tema. Alejandro, de vuelta, Alejandro G. ¿Crees entonces que ante esa posibilidad el juicio de nulidad de fondos debe prepararse desde la operación de la empresa, por ejemplo, de manera preventiva en materialidad? Pero a ver, 100% sí, Alejandro, ¿eh? 100% sí. Si es de materialidad, no tengas duda, no tengas duda. Sí, pero ahora fíjate, la materialidad, conforme lo vimos en la sesión pasada, la materialidad se le traslada conforme el 29A, fracción 9 del Código Fiscal, al emisor de la factura, ¿no? Porque al receptor de la factura, si se inicia el procedimiento del 49 bis, la visita domiciliaria, al receptor de la factura solo le va a quedar pagar. Ya no tiene posibilidad de acreditar materialidad. Ese es un tema de constitucionalidad de ley o de inconstitucionalidad del 49 bis, pero bueno, ese es contracorriente también. Digamos que el, el punto que comentas, Alejandro, es muy certero, muy asertivo, me gusta, ¿eh? Alejandro Durán, gusto en saludarte, Alejandro. La prescripción ya no puede plantearse si nos embargan cuentas bancarias, dado que ahí no hay remate. Es decir, aquí no le embarga bienes muebles, inmuebles y no sujeto a remate, ya nada más puede hacer, más no puede alegarla o me equivoco. Fíjate que hoy precisamente tuve un desayuno con la ministra Norma Piña, fue compañera también en la UNAM, en el posgrado, del doctorado, y, pues, y nos pusimos a platicar de cuestiones técnicas. Ella técnicamente es muy calificada, ¿eh? Fue ministra de la Corte y ya tuvo otra responsabilidad, pero técnicamente muy calificada. Y estuvimos comentando todo este tipo de temas. La improcedencia puede tener, esa improcedencia primero es de aplicación estricta. Por lo tanto, puede tener excepciones y me da idea de que si exploramos un poquito en el tema de excepciones, puede estar, pues, podríamos estar planteando este supuesto, ¿eh? Ahora, no hay un procedimiento de remates, pero sí hay un procedimiento de adjudicación del dinero, ¿no? Que vendría siendo el equivalente. Habría que explorar este específico. Mañana tengo un foro. El foro es mañana, es la improcedencia del juicio de amparo en materia fiscal, conforme créditos fiscales firmes. Y voy a sacar este tema porque sí, Alejandro, da para mucho, ¿eh? El planteamiento que estás haciendo. El otro día estuve en un foro de ANEFAC y salió este mismo tema, ¿eh? El que estás planteando. José Carranza, gracias a ti por escucharme. Ignacio Ramos, base a la fracción 20, artículo 27, fracción 13 de la cancelación del RFC, ¿usted considera que nos libera totalmente el SAT y así proceder a la realización del proceso de liquidación de la sociedad ya ante fedatario público o considera que obligará al fedatario a realizar el aviso al SAT? Ándale. A ver, qué buena pregunta también. Por eso me gusta dar este tipo de charlas con personas preparadas, conocedoras y agudas como ustedes, porque siempre me motivan al expositor a estar. A ver, si el SAT te cancela el registro federal de contribuyentes, pues ya para efectos fiscales estás muerto, ¿no? Ya no existes para efectos fiscales. Sin embargo, a donde yo me quería mover, Ignacio, es a la parte corporativa, mercantil o civil, según corresponda. Aquí citas, yo creo
el proceso de liquidación lo tendrías que seguir, sin lugar a dudas, porque mercantil o posiblemente sigues vivo. Si quieres dar por terminada la sociedad, ¿cuántos? Si quieres definitivamente que también muera civil o mercantilmente, como no está previsto el supuesto, yo lo que haría es presentar un escrito libre, ¿no? Ante el buzón tributario. Nada más que si te cancelan el registro federal de contribuyentes, tampoco vas a tener buzón tributario. Está buena la pregunta, ¿no? No había pensado en esa posibilidad. Ahora, en términos prácticos, si el SAT te da de baja en el registro federal de contribuyentes, pues faltaría ver si se produce un efecto dominó para darte de baja en su caso, también con las claves patronales ante el IMSS y lo que corresponda ante el Infonavit y a otras autoridades en las que estés dados de alta. No tengo una respuesta clara porque tampoco puedes presentar un aviso, un escrito libre. No vas a tener buzón tributario, no vas a tener certificado de sello digital, no vas a poder presentar ningún aviso ni declaración. Y luego dices tú, considera que obligará al fedatario a realizar el aviso al SAT. A ver, el fedatario de todas tiene que hacerlo, definitivamente. Eso sí, me refiero yo al contribuyente mismo, ¿no? Eh, Jorge Alberto Cabello, gracias a ti, Jorge Alberto. Alejandro Durán, le daba cuenta, no podríamos ir a juicio de amparo cuando tengamos que garantizar con billete de depósito atacando inconstitucionalidad se me voy aquí la pantalla, perdón. Yo creo que sí, Alejandro, sí tienes la posibilidad de presentar Buenas noches. juicio de amparo, ¿no? Yo Y creo te que voy sí. a dar los buenos días también. Sí. Y te voy a dar todo, mi amor. Tomás, pero respondiéndote a ti, Alejandro, sí, yo creo que sí procede el juicio de amparo. Sí hay definitivamente una desproporcionalidad en seguir un esquema rígido, secuencial, obligatorio, ¿no? Sí, son medidas de aseguramiento, de garantía por parte del SAT que son definitivamente excesivas y onerosas, ¿no? En constituir la garantía vía billete de depósito a pagar, pues es exactamente lo mismo. Yo no digo que el SAT o las autoridades fiscales no tengan una garantía adecuada, eso es otra cosa, pero ya establecerlo un mecanismo de pago propiamente. es- eh, Ayer estuve en otro foro en donde solo se habló del tema de 3 horas sobre el tema de la garantía del interés fiscal. Y digo, personas con mucha mayor experiencia que yo en temas de garantías, sobre todo de compañías afianzadoras, estuvieron participando y exponiendo. Ellos dicen que propiamente una póliza de fianza, cuando se otorga, es una garantía líquida y exigible para el SAT. Se pueden presentar algunos problemillas, pero es una garantía líquida y exigible para el SAT. Esa era la vía idónea, ¿no? En fin, yo creo que sí. La respuesta es sí. Tomás Estudillo, ¿qué tal, Tomás? Estimado doctor, el orden obligatorio que establece la reforma respecto de garantía para saltarnos el orden y poder ofrecer la garantía hipotecaria tendría que acreditarse el estado de insolvencia económica de la persona física o moral. Definitivamente, escapatoria del sol. No tienes escapatoria. Porque te dice siempre, empiezas por la primera y solo que no te de la primera, te vas a la segunda y luego a la tercera y luego a la cuarta. Entonces, no me puedo saltar el billete de depósito, no me puedo ir de manera inmediata a la fianza. Eso conforme está el código. Les digo, se espera que el reglamento y las reglas generales flexibilicen esto, ¿no? Luis Pérez, mira qué buen homónimo. Gusto en saludarte, tocayo. En importes posibles para qué garantizar con billetes de depósito más los accesorios de los 12 meses siguientes. En tal caso, se paga el crédito, pues sí, se paga el crédito, siendo lo mismo, como lo comentamos, y se impugna bajo protesta. Eso, la impugnación bajo protesta ya no existe, ¿eh? Hay una jurisprudencia que tiene como 40 años que dijo que por el solo hecho de pagar y presentar el medio de defensa se tendría que el contribuyente no consentía eso de pago bajo protesta. Se utilizó hace unos 45, 50 años, se utilizaba
y bajo protesta pago, ¿no? Edith Tribos Liz, y si opta el contribuyente por acudir al juicio de fondo, entiendo que no procede la garantía de interés fiscal. La respuesta es correcta. Es decir, si me voy al juicio de fondo, no tengo que constituir la garantía del interés fiscal. Por eso digo, el único reducto es el juicio de fondo. Y pero tenemos el problema de que si no perfeccionamos las pruebas, completamos las pruebas, ¿qué hacemos con recurso de revocación? Si no vamos a juicio de fondo, ya venimos con pruebas incompletas, ¿no? Puede ser. La responsabilidad recae en el liquidador, debe ser esto por el tema de la liquidación de las sociedades, ¿no? Que hablamos hace un rato en la cancelación del Registro Federal de Contribuyentes. Siguiendo lo expuesto por Ignacio, si el contribuyente carece de liquidez, el SAT sería acreedor común y por ende la liquidación podría no cobrar nada. El contribuyente carece de liquidez, el SAT sería acreedor común. Es correcto, sí. Sí, no entendía bien la pregunta, la respuesta es sí. Es decir, el SAT que queda con una imposibilidad práctica de cobro, ¿no? No hay forma que el SAT le cobre a quien no tiene ni un peso, ni una pluma, ni un inmueble, ni nada, ¿no? Sergio Jugacuja, ¿qué pasaría si una asociación se disuelve ante notario público, pero el SAT dificulta la baja del REP? ¿Puede los asociados inscribirse al reciclo? Es que no va a jalar ante el SAT la inscripción del reciclo, porque para efectos fiscales no es sino hasta que el momento en que el SAT te acepta la baja de la asociación civil y por lo tanto que ya no eres socio de la misma, para efectos de que el SAT pueda aceptar que pueda ser reciclo. Es muy buena tu pregunta. Es que tenemos que considerar una cosa, Sergio, y eso es bien importante tenerla siempre presente en materia fiscal. Sé que lo que digo es, visto desde la cancha del derecho civil y mercantil, es aberrante, pero desde la cancha del derecho fiscal, sobre todo administrativo fiscal, me refiero trámites ante Hacienda, todo lo que corresponde al mundo tributario, mientras lo que se haga en materia civil y mercantil no sea reconocido, aceptado, tramitado por el SAT, esto el régimen fiscal aplicable a lo que en materia civil y mercantil ya existe, en materia fiscal no opera. Tiene que culminarse. Por eso, si tú liquidas una sociedad, mientras el SAT no te la dé de baja, de hecho, si no la dé de baja, el notario no la puede cancelar en definitiva. Ojo, se necesita la cancelación del SAT. Así como una alta de la sociedad, fíjate, constituyes la sociedad, vas ante el SAT y no logras la inscripción, el notario no hace el otorgamiento definitivo de la Constitución. Digamos, este valladar, este muro del SAT es crítico, ¿no? Ahorita lo que me estaban preguntando es al revés. El SAT cancela, pero la sociedad está viva. Esa es la pregunta. Entonces yo digo, no, espérame tantito. Corporativamente, si esta sociedad civil y mercantilmente para que se culmine lo que empezó al revés, que el SAT canceló el registro federal de contribuyentes. Pues respondiendo a tu pregunta, yo creo que como no está muerta la sociedad fiscalmente, pues sí, los socios o asociados de la sociedad o asociación civil siguen siendo socios y por lo tanto no pueden operar como reciclos. Me gustaría darte respuesta. En los reciclos, entiendo que el hecho de ser socio imposibilita optar por reciclos correcto, Edith. ¿Ha tenido alguna experiencia por disolución y liquidación en el caso de las sociedades por acciones simplificadas? No, ninguna. Uri Reba. Están muy buenas las preguntas, ¿eh? Aquí me están bombardeando de manera muy importante
y sabrosa, por supuesto. En reciclo, los intereses bancarios entran en el límite de los 3.500.000. La ley no dice nada, opino que no, pero los contadores que conozco insisten en que sí. Y además los toman como nominales y no los reales, lo que todavía es más irreal para mí. Parecía que un reciclo no puede invertir en bancos si fuera así la respuesta, lo que para mí es absurdo. Gracias, Luis. Gracias a ti, Alejandro. Para mí los intereses no deberían de computarse, uno, y dos, tendría que ser el interés real, no el nominal, ¿no? Es decir, la diferencia entre el interés pagado y la inflación. Yo creo que no coincido mucho con el criterio de estos contadores, ¿no? No sé si tengamos en redes sociales más preguntas. Antonio Luján, el material se va a compartir, por supuesto que se va a compartir. Eh, Alfredo Sánchez, doctor, pregunta, ¿puede cambiar de régimen a reciclo si debo declaraciones del ejercicio 2025? No, no puedes cambiar. Y también hay limitantes porque si ya venías tributando en el régimen general y te quieres cambiar a reciclo, no vuela, ¿eh? Eh, pues bueno, yo creo que son todas las preguntas que tengo. Las preguntas y respuestas de esta plática también se compartirán. A ver, esta grabación se va a quedar alojada en mi página. De hecho, ustedes le pueden dar seguimiento a la grabación como tal. Se queda alojada en YouTube y se queda alojada en X también, ¿eh? En la plataforma Twitter. Ahí está alojada la transmisión. Por lo tanto, lo único que va a quedar pendiente es que yo pueda compartirles en la página. ¿Qué página es? En la mía. LMPA. No, peresdehacha.mx. A ver, aquí lo pongo. Peresdehacha.mx. Peresdehacha.mx. Ahí van a ver ustedes. Ahí va a estar la presentación. Va a estar el video y va a estar la presentación. Entonces, eh, ustedes van a ver aquí. Es que ya se me perdió aquí en la relación. Aquí está. Peresdehacha.mx. Así lo hicimos la vez pasada. Y lo que pasa es que como son transmisiones en vivo, pues es muy difícil decirles, oiga, pues se lo voy a mandar por correo electrónico, ¿no? Eso no existe. Entonces, en peresdehacha.mx, ustedes entran, tienen el acceso completamente gratuito a todo el material que está ahí alojado, tienen acceso gratuito a todas las pláticas que he dado, todos los slides, tienen acceso gratuito a todas las presentaciones. El material es de ustedes, propiamente, pues es material público. Yo lo único que hago es sistematizarlo y de verdad me da mucho gusto haber compartido con ustedes. Yo tenía pensado dar otra charla el martes 16 de diciembre, pero no va a dar margen a prepararlo adecuadamente, sobre todo considerando si está en las reglas generales o no. Pero si se publican las reglas generales a mediados de diciembre, en enero voy a dar también otra charla gratuita aquí, a ver qué temas de actualidad en relación con todo lo que hemos visto de Código Fiscal en la sesión pasada y en esta, ¿no? Comprobantes fiscales, garantía del interés fiscal. Me quedo con el tema de la cancelación del registro federal de contribuyentes, una muy buena observación. Y me quedo con la suspensión temporal también del RFC, también. En fin, yo creo que hay mucho material para esperar o reformas al reglamento del Código Fiscal de la Federación o la reforma, las reglas generales del SAT. Y otra cosa, y esta sí la traigo como compromiso, nada más que sí tengo que pedirle a un compañero, un colega contador o contador que me ayude, porque tenemos que meternos de lleno, y esto sí es un compromiso que asumo con todos ustedes, tenemos que meternos de lleno a cómo vamos a acreditar materialidad a partir del 1 de enero de 2026 para efectos del nuevo requisito que deben cumplir
todos los comprobantes fiscales que amparen operaciones verdaderas y actos jurídicos reales. Yo creo que ahí está la clave más grande de toda. Es cierto que la garantía del interés fiscal afecta, es cierto también que las reformas en materia de ley de amparo fiscal afectan, pero, pero por mucho, esta nueva obligación de los comprobantes fiscales digitales por Internet es lo que se lleva, eh, eh, mm, no repito la plática de hace 15 días, pero se lleva eh, de calle a todas las demás reformas. Yo creo que ahí podemos esperar arbitrariedades importantes o subjetividad o en fin, es imprevisto. Yo de hecho sugiero que respecto de los FDIs, así como ahorita proponían amparo contra el 141 del Código Fiscal en tema de garantía del interés fiscal, yo creo que también en tema de los comprobantes fiscales digitales por Internet, tendríamos que pensar bajo la modalidad autoaplicativa, promover juicios de amparo en contra de este artículo. En fin, pues creo que aquí hay otros 9 mensajes. Bueno, son bueno, aquí Luis Pérez, ¿cómo consideras que se podrá acreditar que no se tienen posibilidades para garantizar en cualquiera de las 3 o 4 primeras fracciones? Yo creo, Luis, que mm, eh, lo que comenté, ¿no? Demostrar los hechos negativos, pues tiene un problema. Tengo incapacidad, ¿no? Tengo capacidad, es en positivo, tengo incapacidad, es en negativo. Sí, vamos a tener que esperar las reglas generales. Un saludo, Cintia. Aquí veo que me estás echando porras. Eduardo Aguilera, en fin. Pues un gusto, señores, también estamos con ustedes. Nos extendimos casi media hora más de lo inicialmente programado. Encantado de la vida, por supuesto. Como siempre les he dicho, quien más aprende de este tipo de exposiciones soy yo, y sobre todo compartiendo con conocedores de la materia. Les mando un saludo, espero que estén bien. Felices fiestas. Ya nos veremos este enero con nuevas transmisiones en vivo, nuevos cursos y mucho más, que ya estaremos anunciando prontamente. Que tengan buenas noches. Hasta luego.